Listo, entonces daremos inicio. Muchas gracias a todos por la confirmación. David, muchas gracias nuevamente por este taller, así que te dejo. Bueno, muchas gracias María Angélica y un saludo a todas las personas que están acá en esta sala para esta conferencia, taller del día de hoy. La he llamado específicamente creando una historia personal para la vida profesional. Este asunto de poder comunicarse en términos narrativos a la hora de las entrevistas de trabajo, a la hora de medirse al contexto profesional, es muy importante no solo en el contexto de la selección, sino que de pronto inadvertidamente también puede ser una gran oportunidad para que cada quien se piense como persona, ¿no? Entonces me gustaría como que tengamos en mente esas dos probables perspectivas en esta conversación. La idea es que yo les voy a ir mostrando algunas cositas, pero vamos a tener varios ejercicios en este espacio. Obviamente, pues que se surta muy bien toda la intención que tengo con el espacio requiere de su participación, entonces ojalá podamos estar ahí muy conectados pensando en esto que les voy a plantear. Créanme que si lo hacemos así, vamos a hacer un ejercicio que trascienda como la comunicación solamente situada en el contexto como de organización o de trabajo y lograremos algo todavía más importante que eso. Bueno, en esta conversación que vamos a encontrar, un poco preguntas alrededor de cuál es la historia que cuento de mí, qué implica o supone, ¿no? Todo lo que nosotros decimos, como decía el filósofo Wittgenstein, hace permite como que uno viva en una realidad, construye la realidad, ¿no? Las palabras que usamos. Pero esas mismas palabras que usamos, ¿por qué elegimos esas y no otras? También implica una serie de cosas o supone algunas cosas en relación con quién es cada uno de nosotros. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son los elementos centrales para un buen relato de mi propia vida? ¿Y cuáles son las pautas para mejorar la comunicación? Porque obviamente una parte tiene que ver con la creación del relato y la otra con este relato saliendo al exterior, entrando como en diálogo con alguien más. Más o menos son los elementos de los que vamos a tratar. Entonces aquí viene la primera actividad para ustedes. Pueden hacerlo, pueden participar en esta actividad mientras lo van pensando allí un poquito, activando sus micrófonos, pueden ir levantando su mano o pueden escribir si se sienten mejor escribiéndolo de pronto en el chat. La idea es como que tomen un par de minuticos para poder hacer esta primera presentación de ustedes en un minuto. En esa presentación está implícito que uno escoge ciertas palabras para dar cuenta de quién es uno y ya veremos pues cómo les va con ello. ¿Listo? Entonces aquí yo en este ejercicio soy muy fan, soy muy amigo de los cronómetros, entonces vamos a cronometrar un par de minuticos para que ustedes tengan tiempo allí de elaborar este ejercicio. Si alguien desea intentarlo con el micrófono, puede levantar la mano y de una. ¿Listo? Bueno, ahí tenemos 2 minuticos corriendo como para trabajar en esto. Estoy atento a sus comentarios y mientras les voy dando como un contexto adicional. Probablemente cuando ustedes piensan en una cuestión como esta, que estamos mirando hoy, como en esto de la narrativa personal, piensan en cosas de las que se habla desde hace algún tiempo, como el caso del famoso elevator pitch, ¿no? Esta especie de discurso rápido que se tiene que hacer en un ascensor o de ahí viene un poco, ¿no? Esta cuestión para poder obtener como el favor de alguien o ganarse un proyecto o convencer a alguien. Este tipo de discursos se originó pues como en la cultura popular o se extendió a partir de esta película de En busca de la felicidad ya de hace bastantes años, en la que pues muestran la historia real de una persona que después de una situación económica como muy desesperada empezó a trabajar en un contexto de bolsa de valores y cómo en una pequeña conversación en un viaje en ascensor logró algo particular que impulsó como su trayectoria en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Se ha hablado tanto de esta cuestión del elevator pitch que ya perdió un poco profundidad, ¿sí? Y si hay algo que espero que podamos hacer en este ejercicio es que sea un ejercicio narrativo muy honesto, ¿no? En el elevator pitch era como la idea de vamos a conseguir esto a cualquier costa y se volvió de todas maneras un ejercicio impostado, un ejercicio un poquito falso.
Entonces, con esta otra mirada que espero podamos compartir en la sesión, llegaremos a otro punto, ¿sí? Como para enriquecer más esta cuestión. Bueno, en este momento me gustaría saber si alguna de las personas que está en sala quisiera de pronto con su micrófono, no sé si Alejandro, Daisy de repente, Isabela, de pronto Carolina, animarse a hacer esta narración de ustedes mismos en un minuto. Como salga, como sea, no se preocupen que esa es como la base con la que vamos a trabajar. En este punto ya se terminó el tiempo, 2 minuticos. ¿Me escuchas, David? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchísimas gracias. Sí, claro, pues para ser más dinámico esto, con mucho gusto podría hacer la presentación si quieres. Listo. Va. Claro, bueno, mi nombre es Alejandro Anguren, yo soy graduado del Rosario de Negocios Internacionales y actualmente estoy trabajando en la empresa familiar en el sector de la energía, petróleo y gas. Nosotros trabajamos mucho en temas industriales. Me he enfocado actualmente en mi carrera más que todo en temas energéticos. Y soy muy fan del tema de la geopolítica y de las finanzas internacionales. Me gusta estar muy actualizado en esos temas. Muy bien, súper. Gracias. ¿A Muchas ti? gracias. Ahí ya cierras. ¿O Sí, dirías ahí ya algo más? cierro. Sí, sí, sí. Listo. Bien, Se súper. supone que es un Gracias. minuto, ¿no? Sí, eso es. Hay que intentar mantenerlo ahí, en ese minutico. Muchas Listo, gracias. con gusto. Bueno, ¿quién más se anima a hacerlo de pronto con el micrófono? Ahí está el chat, recuerden. La idea es que justamente aprovechemos como para medirnos al reto. Y ya vamos a ir señalando cositas interesantes de cada ejercicio. ¿Quién será? Carlos de pronto, Salomé, Sonia, Hola Isabela. David, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? Bueno, mi nombre es Isabela Cuartas, soy estudiante de Relaciones Internacionales y doble programa en Finanzas en la Universidad del Rosario. Actualmente estoy cursando el último semestre de Relaciones Internacionales y buscando pasantías. Em, pues yo diría que esa sería como la presentación, más que todo. Listo. Vale, vale. Muy bien. Gracias, Isabela. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Una tercera presentación de repente? Bueno, listo. Vamos a quedarnos por ahora con estas dos, pero como les digo, depende de lo que podamos lograr, creo yo, depende mucho de cómo ustedes vayan participando en el ejercicio, ¿vale? Bueno, elegir cómo presentarnos siempre tiene su grado de complejidad, ¿no? Pero una buena presentación, por lo menos en este primer ejercicio, debe implicar que yo soy capaz de dar suficiente contexto acerca de mí como para que la conversación pueda continuar, ¿no? Y crear algunos elementos que tal vez sean interesantes ahí. Este, como primera aproximación, va muy bien. Ahora vamos a hacer un segundo ejercicio. ¿Qué tal si comenzamos por el final? Entonces yo les pido aquí lo siguiente. Ustedes se van a imaginar, cada quien según su edad, supongamos que alcanzan a llegar hasta los 80 años, ¿sí? Vayan a ese momento histórico en el que ustedes tendrían esos 80 años, ¿sí? En mi caso, como yo ya estoy un poquito más adelantado, si yo llegara hasta esa cifra tan tremenda, eso sería por allá en el año como 2050 o 50 y algo, más o menos. En mi caso, si fuera 2055, yo pensaría que es el año 2065. Vamos a pensar que llegamos hasta los 80, que nuestra vida se terminó y que pasaron 10 años. ¿Sí? Hace 10 años que no estamos en el mundo. Y vamos a suponer que fuimos enterrados como se solía hacer pues más comúnmente antes, ¿no? Como el entierro propiamente, en tierra. Y que en nuestro sepulcro hay un epitafio, una frase bonita que resume un poco nuestra vida, que está allí escrita porque nosotros quisimos que así fuera. Hay una persona que está visitando ese cementerio por allá
un jueves cualquiera del año 2065, 2080, el que sea para ustedes. Y esa persona va por ahí haciendo pasatiempos de vivos, ¿no? Cuando uno es un vivo y anda por un cementerio, va mirando lápidas a veces como, uy, no, vivió mucho, poquito, qué pesar, qué pasaría, tal. Se encontró con, justamente con la lápida suya y ahí está su epitafio, ¿sí? Está la inscripción, está la epitafio. Esta persona lee esto y al leerlo, solo con leerlo, como que le queda muy claro de qué se trató la vida de usted, ¿sí? De qué se trató su vida. La pregunta, para que ustedes vayan participando allí en el chat, es, bueno, ¿qué diría la frase? ¿Mm? ¿Cuál sería ese epitafio que estaría escrito ahí que esa persona leyó y digo, uy, entendí perfecto lo que fue la vida de esta persona? ¿Mm? Y pues nada, para que no se sientan solos en el ejercicio, yo les voy a acompañar. A ver, el mío sería, y se los voy a poner. La mía sería esa. Aprendió, enseñó, amó y se divirtió. Que tiene que ver con cuatro cosas que para mí son muy importantes de estar vivo, ¿no? Aprender y enseñar. En parte por eso también me dedico a la docencia hace muchos años. El amor, que para mí es un valor que está muy por encima y que conecta con la familia y con otros temas. Y la diversión, pasarla bien, ¿no? Y tener buenos momentos. Esa sería la mía. ¿Cuál sería la de ustedes? ¿Qué opinan? Váyanla soltando por ahí en el chat, por favor. Mientras lo hacen, mientras se les va ocurriendo. Ah, por ahí llegó una, muy bien. Uy, Sonia, oh, qué lindo. Aquí ya es una mujer de palabras cuidadosas y corazón inmenso. Acompañó a otros mientras aprendía también a elegirse a sí mismo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Muy lindo. Muy bien. Eso. Sigan poniendo por allí sus aportes, por favor. Gracias, Sonia. Les voy comentando un poquito. Este ejercicio es un ejercicio que se utiliza muchas veces en contextos de consulta clínica en psicología para tratar de encontrar qué. Para tratar de encontrar esas cosas que son como los valores fundamentales de un ser humano, ¿sí? Si nosotros pensamos en algo que resume nuestra vida, pensamos en, bueno, y al final de qué se trató, cuál fue el sello que tuvo, qué hicimos, ¿no? Y eso está plasmado ahí, en este epitafio. Y la idea es utilizar esa inspiración también para enriquecer esa narración que vamos a hacer de cada uno, ¿sí? El cómo nos vamos a presentar. Entonces, por ejemplo, en la primera parte, en la primera presentación que amablemente vimos de parte de Alejo, eh, él nos habló mucho de su ser profesional, nos habló mucho de su trabajo en la familia, nos habló un poco de ciertos intereses que tiene, ¿cierto? Que está muy bien. De pronto hubiera sido chévere agregar, o podríamos como sumarle eh, desafíos, ¿no? Y ya vamos a ir viéndolo pues, en lo que vamos a revisar, cómo tratar o cómo relacionarnos con esa parte del desafío. Bueno, ¿quién más dijo yo? Yo por ahí llegó alguien más. Carlos, Carlos no se rindió, lo logró, fue feliz. Bien. Entonces, Carlos tiene un espíritu de lucha y quiere verse y reconocerse a sí mismo como una persona que lucha y que vence. A partir de lo que escribe Carlos, podríamos pensar en esa narración personal de qué manera Carlos se está enfrentando a desafíos y cuáles son los desafíos, por ejemplo, profesionalmente, ¿no? ¿Cuál es un gran desafío que ustedes tienen? Si yo agregara dos al ejercicio de la descripción de mi parte, diría que el desafío de buscar mejores maneras de enseñar y el desafío de enseñar mejores maneras de sentir. Probablemente lo pondría de esa manera. ¿Mm? Aquí vamos a encontrar valores y los valores también tienen que ver con lo que somos, ¿sí? Hacemos claro, esta conversación en un contexto que está muy situado en la esfera laboral, pero como les digo, la idea es darle tanta riqueza que también tenga que ver con ese ámbito personal y que ojalá sea algo a través de lo cual ustedes puedan continuar creciendo.
¿Mm? Carolina, su motivación de vida fue comprender para ayudar. Comprender para ayudar, mira qué bonito. Muy bien. Entonces, algo que yo puedo integrar en esa descripción que hago, ¿no? He hablado de mí, de mi carrera, estudio esto, tal. Bueno, y yo soy una persona comprensiva, me gusta mucho ayudar a otras personas y mi desafío es, Alejo dice, se desarrolló y ayudó a desarrollar, agradeció y valoró a sus seres cercanos. Eso es, entonces, por ejemplo, Alejo lo podrías poner en perspectiva como la proyección que yo tengo como profesional o me veo en el futuro de tal manera, me veo como una persona que trabaja en desarrollo de proyectos, quizás en un ámbito social o no sé qué, bueno, según lo que tú creas, y el tema de valorar a los seres cercanos, o sea, luego de que viene esta narración un poco del trabajo, de los desafíos, uno también puede decir, y sí, yo soy una persona muy familiar. Me gusta mucho estar cerca de las personas que quiero y demostrar el cariño que tengo por ellas. ¿Mm? Eso también hace parte de nosotros, ¿no? No. Vuelvo al caso de la táctica esta del elevator pitch que solía dejar por fuera estos elementos personales, porque era una cosa solo como centrada en soy buen trabajador, contráteme, ¿no? No tenía como ninguna otra aspiración que le diera más riqueza. Isabel la recordaba por ser servicial, curiosa y sonriente, aunque vivió lejos de su casa, su familia era su motor. ¡Wow! Mira esto. Entonces, Isa puede estar pensando que es, o proyectándose, o tal vez ya lo esté viviendo, no lo sabemos, en un país o en un territorio que no está tan cerca de su familia, de pronto ya que tiene una perspectiva internacional, esa puede ser una manera de situar ese desarrollo, ¿no? Aparte de lo que les he contado sobre mis estudios y tal, podría decir Isabela, yo me defino como me caracterizo por ser una persona servicial, curiosa, me gusta mucho sonreír. Mi proyección, mi desafío es internacionalmente quiero hacer cosas, aunque sé que me va a alejar de mi familia es mi motor para esto, ¿sí? El motor y el cariño que recibo de mi familia me va a inspirar para llegar muy lejos en lo que yo quiero hacer. ¿No? Es muy importante, hablando de la narrativa muy propia, muy narrativa, que los personajes sean interesantes, ¿sí? Por eso les estamos poniendo capitas y no estamos dejando solo la capita laboral, ¿no? Vamos a desarrollar esta idea a continuación. Muy bien, gracias por sus participaciones, chévere. Todos estos pedacitos van haciendo parte de eso a lo que vamos a llegar, ¿listo? Bueno, tres cosas, tres enemigos que nosotros tenemos que vencer en este proceso, porque claro que tenemos que mencionarlos, ¿no? El síndrome del impostor, la profecía autocumplida y la inautenticidad. Son tres cosas muy complejas que van a afectarnos en el proceso de construir nuestra narración. Primero, veamos un poco, pensemos qué es esa autoeficacia, qué es esa autoconfianza en lo profesional, ¿no? Psicológicamente hablando, es una percepción de competencia y de valor personal. Yo me siento capaz y yo me siento importante, pero yo me siento capaz y entiendo los límites de mis capacidades, ¿sí? Eso también es muy importante. No, no está bien que uno de pronto por moverse en un escenario laboral diga que sabe hacer 10.000 cosas que en realidad no sabe hacer, ¿no? Esas cosas que yo todavía no sé hacer pueden ser como mis retos o mis anhelos o mis esperanzas o mi horizonte de desarrollo, pero no necesariamente algo que yo ya tenga porque pues claro, faltaríamos a la verdad y tendríamos unos problemas complejos tal vez en la adaptación a ese contexto. Em, Como decíamos, en esta autoeficacia para que se desarrolle mejor esta confianza en nosotros, ese sentir que somos capaces, tenemos que revisar algunos temas. A veces nos comparamos de una manera que no es justa, ¿m? Con otras personas. Entonces, aquí en la universidad pasa todo el tiempo, ¿no? Una persona dice, no, es que mis compañeros tienen un promedio más alto que yo y les va muy bien y no sé qué. Y yo digo, bueno, pues sí, de pronto eso sea, pero tus compañeros trabajan igual que tú, tus compañeros tienen esta otra obligación igual que tú, ¿sí? A veces como que las comparaciones que hacemos no son exactas y por eso tenemos miedo de que nuestra historia, nuestra narración de quiénes somos no sea suficientemente interesante, cuando seguramente lo es. Por eso vamos a sumar estas capitas, ¿no? Miremos un poco el síndrome del impostor, ¿no? Creo que esta imagen que tenemos aquí en la derecha, o este conjunto de imágenes, lo resume bastante, ¿no? Algunos de los miedos que tenemos y sobre todo esas ansiedades que sentimos con esto de no ser veraces y no ser capaces, son como lo sugiere esta imagen aquí de fear, ¿no? Como evidencia falsa que pareciera cierta, ¿no?
como que estamos pensando que en realidad no podemos cuando sí podemos, ¿no? Es básicamente el síndrome del impostor, una duda que yo tengo sobre mi inteligencia, mi habilidad o mis logros. Curiosamente, esto pasa en personas que tienen evidencia que comprobaría lo contrario. Aunque, digo en justicia, muchas de estas personas no alcanzan a ver esa evidencia, ¿sí? La evidencia está y de pronto la tienen cerca, pero no la comunican con esto y tal vez por eso es difícil que lo reconozcan, ¿no? ¿Qué cosas pueden hacer con esto? Si alguien aquí en la sala está luchando con esto, hay que trabajar sobre todo en la autoestima. Eso se hace todos los días con lo que usted se come, que no debe ser cualquier cosa, porque pues si usted no es cualquier persona, no comería cualquier cosa. Con tiempos de descanso, con acciones de cuidado hacia usted, ¿sí? Con aceptar las gratificaciones, con aprender a recibir. Eso también nos resulta a veces difícil, ¿no? Que alguien nos diga algo bueno sobre lo que hacemos, de pronto dice, no, pero no es para tanto, como que, como si fuera medio embarazoso reconocer que lo hemos hecho bien, y es una cosa en la que nos toca trabajar harto. Evaluar proporcionadamente los errores, ocuparnos en el presente para aumentar nuestras sensaciones de control, sobre todo cuando sentimos mucha ansiedad, ¿sí? La evaluación proporcional al error es como, bueno, si ha sido una cosa pequeña, pues no la vamos a llevar a elevar a la enésima potencia, la vamos a dejar ahí quietica en lo pequeñito y a trabajar con ella en lo pequeñito. El asunto de la sensación de control, ¿a qué va? Ustedes se van a presentar, por ejemplo, puede ser el caso de algunos acá que lo estén haciendo o que lo estén proyectando a contextos laborales, a entrevistas de trabajo, a distintos temas. Y yo digo, pero qué tal que yo me vaya a presentar allá en la entrevista, yo ni sepa cómo hablar, ni sepa qué decir. Mm, Qué miedo que de pronto me pregunten algo de la empresa por ahí uno no sepa, ¿no? Si uno supiera escuchar a su ansiedad, la ansiedad le está diciendo a uno qué es lo que uno necesita reforzar, dónde está el problema de control. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es hacer lo posible por, en el presente, trabajar en esas cosas que sentimos que no estamos controlando lo suficiente, ¿sí? Para que aumentando la sensación de control, la ansiedad baje, ¿no? La relación entre ellas es inversamente proporcional. Cuando nosotros tenemos muy poca sensación de control, la ansiedad es mucha. Cuando hay alta sensación de control, la ansiedad es muy baja. ¿No? Esta es una manera súper, súper concreta en la que lo podemos controlar. Las profecías autocumplidas. No sé si ustedes en alguna ocasión hayan leído este cuento, es posible. Algo muy grave va a suceder en este pueblo de Gabriel García Márquez. Es una historia que me parece absolutamente maravillosa, ¿no? Yo capturé solo un pedacito aquí para casi el comienzo de la historia, ¿no? Que es una señora, que puede ser la de la imagen, una señora ya mayor, una viejita, que dice, ay, no sé, amanecí con el presentimiento de que algo malo va a pasar en el pueblo, ¿no? Le cuenta a sus hijos, los hijos se ríen como que dicen, son vainas de mujeres mayores. Y ahí lo que ustedes alcanzaban en ese recuadrito azul, ¿no? En esta versión es como un poco más abreviada. El hijo de esta persona que se llama Damaso, ¿no? Se va al billar con sus amigos, empieza a jugar, ta, no logra hacer esta carambola que debería ser como muy sencilla. Y miren lo que dice, ¿no? Es cierto, pero me he quedado con la preocupación de una cosa que dijo mi mamá esta mañana sobre que algo grave va a pasar en este pueblo. ¿No? Entonces, la manera en la que uno piensa influye en cómo actúa, ¿sí? Pero sin ánimo de confundirnos aquí ni nada, no es como en estas cosas de las que se hablaba hace años, como de la ley de la atracción o estos temas, para nada. ¿Cómo funciona? La manera en la que nosotros pensamos organiza nuestros pensamientos y nuestras acciones e influye en los resultados. De esa manera, a veces eso que yo temo se puede volver real, ¿sí? Entonces yo digo, no sé, entro a un grupo con unas personas nuevas con las que yo no he estado antes en clase y me da miedo y digo, ay, pero voy a hablarles, pero qué tal que de pronto pues no quieran hablar conmigo, ay, no sé, me da como cosa, yo mejor me siento por acá lejitos y no hablo. Entonces a mí me preocupaba hablarles y que no me hablaran, pero para evitar ese problema yo decidí no hablar y al final no me hablaron. Entonces yo digo, yo sabía, ¿no? Es una cosa bien tenaz. Atraemos mucho, digamos, de esto, lo causamos por pensar de esta manera porque influye, como les digo, en nuestro sistema de pensamiento y de acción. Entonces, esto es parte de lo que tendríamos que revisar. Y la inautenticidad. La inautenticidad es un gran riesgo porque nos lleva a una vida que puede no tener sentido ni propósito. Pensemos en esto un momento, ¿no? ¿En quién nos convertimos cuando vivimos alejados de eso que en realidad nos importa?
el sufrimiento psicológico, en palabras de un psicólogo muy importante del siglo XX que se llamaba Víctor Frank, eh, se causa o se origina cuando uno está viviendo inauténticamente. Otro psicólogo también como de esa misma época que se llamaba Carl Rogers decía que para que uno viva una vida satisfactoria tiene que estar cerca de las cosas que le importan. Si ustedes empezaran a ser parte de un ámbito laboral, hicieron un discurso así todo medio impostado, medio ficticio para meterse allá y lograron meterse allá, pero resulta que es un ambiente en el que ustedes no se hallan, la gente, la cultura organizacional no da, como que ustedes no se encuentran ahí, ustedes la van a pasar muy mal, van a sufrir bastante, ¿sí? Entonces, para tomar buenas decisiones también en la vida personal y laboral, tenemos que estar claros y conectados con eso que nos importa, ¿sí? Lo que nos decía pronto Alejo también en su descripción, por ejemplo, ¿no? Entonces, como a mí me gusta esto, me parece interesante tal tema, si a mí me parece interesante ese tema, puede ser tan interesante que yo quiera moverme laboralmente por ahí, formarme por ahí, entonces lo voy a disfrutar mucho y mi vida va a ser muy agradable, a diferencia de cuando yo empiece a tomar distancia de todo eso. ¿Listo? Bueno, actividad 3, ejercicio rápido. Tres creencias que reconozcamos como limitantes y vamos a transformarlas. Una pista rápida para estas creencias. Suelen tener palabras categóricas como siempre, todos, nunca, jamás, nadie, ninguno debería tener. Son todas estas ideas que podemos tener en nuestra mente cuando eso que hemos llamado el síndrome del impostor se empieza a manifestar. Y son esas ideas que nos dicen que no vamos a tener éxito, que no vamos a saber qué hacer en tal situación, eh, lo que tengan en mente. Entonces vamos a darnos unos segunditos, un momentito para pensar en esto. Citemos una de esas creencias y vamos a transformarla. Entonces aquí un ejemplo rápido para ustedes. Si yo dijera, si se presenta una situación crítica en mi trabajo, no seré capaz de resolverla. Yo podría decir, transformar incluso esa afirmación en una pregunta. ¿Qué herramientas necesito entonces para afrontar situaciones críticas en mi trabajo? Y de esta manera convertimos una preocupación en una posibilidad, ¿sí? Nosotros necesitamos, sobre todo para superar estas limitaciones que pueden venir de este síndrome que mencionamos hace poco, necesitamos a veces poder tomar suficiente distancia a estas cosas, revisar nuestra manera de pensar, porque si nos dejamos meter ahí, es difícil salir. Debería tener experiencia para aplicar a mi primer trabajo, irónicamente, sí, es una cosa que es muy complicada de entender. Afortunadamente, digamos que han habido algunos cambios también en materia de legislación laboral para el hecho de que las prácticas o las pasantías o esto se valore como una experiencia, se ha tenido en cuenta como una experiencia de trabajo y es algo que puede ayudar. Yo te entiendo perfecto, Salomé. Cuando yo terminé mi pregrado y también salí al mundo laboral, pensaba lo mismo. Decía, voy a salir porque necesito pues adquirir experiencia, pero nadie me da la oportunidad por si no tengo experiencia. Sí, creo que sigue siendo como un poco una brecha estructural, pero puede ser que estos cambios en la legislación lo faciliten un poco y todavía puedes jugártelo de cierta manera. Estar en un ejercicio de selección implica que uno causa un poquito de probabilidad. Lo que uno hace es como aumentar su probabilidad de ser escogido, ¿sí? Entonces, yo hablo mucho con los chicos que están terminando ciclo académico y les pregunto, bueno, ¿y cuáles son tus intereses? ¿Te ha motivado te ha motivado, por ejemplo, algún, a ver, cómo te lo digo? Si yo te reviso a ti y reviso a otra persona, yo miraría, ¿sí? Qué tanta formación o qué otros intentos has hecho tú como por perfilarte, incluso desde la academia, ¿sí? Entonces yo a los chicos, cerrando ciclo, lo que les digo es, bueno, qué tipo de intereses tienes? ¿Has participado en algún semillero de investigación? ¿Qué actividad extracurricular has tenido? ¿No?
porque es muy distinto la persona que solamente sale de la universidad con su título a la persona que sale con su título, pero cursó un diplomado como alternativa de grado, por decir, o al final, que participó en un semillero de investigación, que ha hecho otras cosas que me muestran a mí un poquito también la dirección, la cierta inclinación que tiene en lo que quiere lograr, ¿sí? Y eso es aumentar la probabilidad. Y eso va a caer también en esa historia que vamos a narrar de Salomé en ese contexto, ¿sí? Sonia escribe acá, Salomé, nosotros pensamos de pronto por la edad ya no me llaman. Sí, Sonia, de acuerdo. Entiendo. Diana, nos comparte la sesión grabada hasta una reunión. Oh, ok, no estoy seguro. Ah, pero creo que sí se está grabando. Sí, sí, la estamos grabando en este momento, Diana. Yo creería que sí. Bueno, estas creencias, entonces, sí, no me van a llamar, nunca me van a llamar, yo debería tal cosa, ¿no? Pues yo no, pues no, no puedo tener experiencia porque hasta ahora la voy a ir a adquirir, pero puedo pensar en cómo perfilarme para llegar mejor a ese momento, ¿sí? Y aumentar mis probabilidades de estar en ese escenario de selección, ¿sí? Claro, todo lo que yo vea que es formación adicional, conocimientos extras que la persona pueda tener, me permite predecir de alguna forma que esa persona va a tener un poco mejor desempeño que otra. Se vuelve un poquito un juego de probabilidad. Eso se ha estudiado mucho en ciencias cognitivas, ¿no? Alejandro dice acá, siento que el haberme desarrollado laboralmente en la empresa familiar, 80% de mi vida laboral le quita credibilidad a mi hoja de vida al intentar moverme laboralmente. Ok, entonces ahí tenemos bueno, la oportunidad de estar en la empresa familiar también, también es cuestión de ver cómo cae la narración, ¿no? O sea, como he tenido la fortuna de poder devolverle a mi familia el esfuerzo que ha hecho en mí, en ayudarme, en apoyarme para salir adelante en una empresa que es nuestra, en la que yo he podido trabajar ya un cierto tiempo, que me llena de orgullo poder decir que se han logrado tales cosas o que yo siento que he hecho tales otras, ¿sí? Ok, en este caso, en lo que dice Diana, claro, entonces voy un poco a lo que escribía, no sé exactamente en qué punto te conectaste aquí a la conversación o si alcanzas a ver algo que escribí antes en el chat. Yo decía, Diana, acá, si se presenta una situación crítica en mi trabajo, no seré capaz de resolverla. Y como respuesta o como alternativa de reformulación decía, bueno, ok, si eso me preocupa del futuro, vamos a traerlo acá al presente y lo volvemos tareas. Volvámoslo tareas con una pregunta. ¿Qué herramienta necesito entonces para afrontar situaciones críticas de mi trabajo? Una capacitación, trabajar más en este tipo de ideas, ¿qué cosas podríamos hacer? ¿Mm? ¿Será que respondí lo que me preguntaron en la entrevista? Ah, muy bien. A entrevista, eso causa inquietud. Yo sé que en la parte, cuando toquemos el tema de comunicación, lo vamos a revisar un poco. Esta narrativa personal es un poco la historia de quién eres profesionalmente y cómo has llegado a ser quien eres. Entonces, por ejemplo, y perdón que me detenga tanto ahí, pero pues por eso es chévere los ejemplos que nos han venido dando. En la descripción que hacían, Alejo decía que le interesaba trabajar en tal tema, le gustaba esto, se dedicaba a trabajar con su familia en sector energético, ¿sí? Entonces en la historia yo podría decir eso, ¿no? Yo soy Alejandro, tal, soy egresado tal, he tenido la fortuna de poder devolver a mi familia el esfuerzo que han hecho en mí, he trabajado ya durante un tiempo con ellos en la empresa familiar, en la que hemos podido lograr esto y esto y esto. Estamos en el sector energético y es un sector que a mí me parece muy interesante. Yo tuve mi primera aproximación a la energía a mediados de carrera en tal asignatura y desde ahí me parece un tema ¿no? fascinante. Marcó mi vida, me hizo pensar de esta forma. Si yo les estuviera contando mi historia, yo diría que mi vida la marcó una profesora que era mi supervisora de práctica profesional en el noveno semestre, que fue una persona de la que siento que aprendí muchas de las cosas que yo considero esenciales para hacer lo que hago el día de hoy, ¿sí? Ahí, esto es otro elemento que le vamos a agregar, ¿sí? La historia de quién soy profesionalmente y cómo he llegado a ser quién soy. ¿Cómo describiría mi trayectoria? Porque de pronto, en el caso de relaciones internacionales, porque quise yo estudiar relaciones internacionales, ¿sí? Y pensé mucho en esto cuando estaba terminando mi colegio y definitivamente creo que la diplomacia es una de las cosas más importantes que se puede hacer a todo nivel, desde empresarial hasta nacional
para estimular el desarrollo y la cooperación. Y me gustó dedicarme a estudiar las relaciones internacionales, ¿sí? Es una historia interesante, ¿sí? Verídica, en la que yo también pueda poner ese personaje que soy yo, que soy un ser humano como cualquier otro, pero que se enfrenta o ha vivido circunstancias que son extraordinarias, que han marcado esa trayectoria, ¿sí? Lo que vayan pensando por ahí, pueden dejarlo caer en el chat sin problema, listo para que vayamos revisando. ¿Cómo trabajamos el personaje? Aquí les tengo este ejemplo como de tarjetica de juego de rol, más o menos, ¿no? Tenemos cuatro preguntas para abordar aquí el personaje. ¿Cuál es su origen? ¿No? Yo soy oriundo de tal ciudad, yo me formé en esta profesión, en tal universidad. Creo que en todo lo que yo he aprendido, diría que mis habilidades principales son estas. Mis retos, ahí yo en los retos puedo poner las cosas que todavía no domino 100%, las cosas que yo quiero aprender, ¿sí? O algo que me gustaría poder lograr en esa empresa o en ese sector al que yo quiero entrar, ¿sí? Em, aquí, por ejemplo, en la universidad tuve yo esa experiencia, yo quería poder montar como un programa de educación a profesores y aquí lo pude hacer. Y fue una de las cosas que yo mencioné cuando estaba en el proceso como de aspiración. ¿Cuál es mi propósito o mi finalidad? Este cuarto punto conecta con el segundo ejercicio que hicimos, el ejercicio de pensar en este epitafio, ¿no? Si la finalidad, volvamos un momento aquí a los aportes del chat. Si la finalidad que yo tengo, veamos el caso de Sonia. Dice, soy una mujer de palabras cuidadosas y corazón inmenso, acompañó a otros mientras aprendía también a elegirse a sí misma. Entonces tenemos el corazón inmenso, puede ser que eso se pueda traducir o se pueda entender en que a mí me gusta mucho cuidar a las personas y me gusta mucho cultivar las relaciones con las personas. Y en términos de propósito, yo puedo decir, hacer esto, trabajar esto en este contexto laboral, a mí también me permitiría desarrollar tal cosa que para mí es fundamental, ¿sí? Si yo, insisto, revisando mi propia historia, hablara de la enseñanza, para mí la enseñanza es la oportunidad maravillosa de compartir. Y eso tiene para mí un inmenso valor, ¿no? Vamos bien hasta acá. Estamos viendo como elementos para integrar a la narración, ¿sí? Capas. Recuerden lo que les decía, son capitas que le ponemos para hacerla interesante. Vamos bien, déjense ver con reacciones, algo en el chat. Ustedes me dicen. Listo, muy bien, gracias. Gracias a las personas que han reaccionado por allí. Listo. Actividad número 4. Les propongo yo que pensemos en un inventario, así al estilo de lo que uno encontraría en un juego como Minecraft, ¿no? Que le podemos sumar a la historia tres logros que yo haya tenido, dos habilidades en las que yo destaque y un reto que haya podido superar. No se preocupen si ustedes dicen, no tengo retos que haya superado de pronto laboralmente, no me resultan tan claros. Puede que haya sido también un reto en la esfera personal, ¿sí? Pero ¿por qué es interesante esto? Ahí, esta es la oportunidad de contarles, ya que hablamos tanto de narrar historias, una historia muy concreta. En el corazón, perdón, Sonia dice que el corazón inmenso puede incluir capaz de amar, comprometerse y generar vínculos. Exactamente. Mira, eso que dices ahí son los elementos que harían parte de la historia, ¿sí? En la historia de los cómics, Superman y Batman son los personajes más antiguos que hay, ¿no? Cercanos a cumplir 100 años, ya cosa de 10 años más o menos. Y durante un tiempo tuvieron como una cierta preeminencia, pero resulta que las historias eran las mismas, ¿no? Superman al comienzo, no sé si lo tengan presente, no tenía ninguna debilidad. Y era una persona medio implacable, ¿no? Tumbaba la puerta, cargaba a la persona de por aquí, por allí, a llevarla a que recibiera el juicio. A veces hacía unas cosas como un poco extralimitadas. Pero el tema era como, hay un malo, hace una vaina mala, amenaza a una persona que normalmente era Luisa Lane o terminaba por ahí. Y Superman aparecía a resolver el tema. Y nadie le podía hacer nada. Entonces lo típico era que le disparaban balas y él las resistía, lo atropellaban con algo y no le hacían nada. Y se empezó a volver tedioso y empezó a perder popularidad.
Y luego fue cuando llegó a todo este cuento Marvel, Stan Lee. Stan Lee tenía una premisa muy sencilla, que se sigue aplicando en la literatura, en la construcción narrativa hoy en día, ¿no? Es como mejor que un ser extraordinario en circunstancias ordinarias, es un ser ordinario, común, en circunstancias extraordinarias, ¿sí? Entonces, mejor que una persona que todo lo hace bien, todo está perfecto, es una persona que está, un poco también como lo decían por allí, creo que era Carlos, luchando, ¿no? Una persona que está como tratando de superar cuestiones. Yo puedo decir tres logros que haya tenido, dos habilidades y bueno, y un reto. Sigo trabajando en esto, estoy trabajando en esto y siento que todavía no lo he superado completamente, pero ahí voy, estoy en la ruta de trabajar con este tema puntual. Esa puede ser una manera también de agregar otra capa. Ambiente. El ambiente, tal cual como él pudiera ser en un videojuego o en la misma literatura, es el contexto y en el contexto en el que yo me quiero proyectar. Aquí yo les quiero invitar mucho, tanto en la historia, en su manera de presentarse, en entrevistas, en el mismo proceso de las candidaturas de sus hojas de vida. Sueñen en dónde quieren estar, ¿sí? Lleven sus proyectos sus ilusiones de trabajo a donde quieran estar. ¿Mm? Se los explico también, yo tuve experiencia anteriormente como reclutador y cuando uno hace reclutamiento inteligente, cuando uno hace selección inteligente en la empresa, uno siempre guarda los mejores perfiles, ¿sí? Puede que hayas quedado segundo, tercero, uno guarda los mejores perfiles porque si sucede algo con el candidato inicial, uno tiene de dónde apelar, a dónde buscar, ¿sí? Entonces no está nada mal que yo vaya y proponga mi hoja de vida en un sitio donde yo quiero estar. No está mal que yo esté rondando esos enlaces que muchas empresas y corporaciones tienen como de trabajo con nosotros para que yo me le vaya midiendo a esto porque mi hoja de vida va quedando por allí. Y en algún punto, si yo estuve muy bien puntuado en una convocatoria, puede ser que me llamen directamente de la empresa. Créanme que esto es mucho más inteligente que rehacer el proceso de selección. ¿Vale? Otra cosa que es importante en esto es como que ustedes se mantengan con sus contactos de universidad, que ojalá no se pierdan de las personas que están en su propio gremio o colectivo de trabajo, porque Colombia es un país donde la selección se hace como de una manera como híbrida, ¿no? Antes se hacía de una manera muy tradicional, era como el administrador charlando con el candidato y si le cae bien, no me da como buena espina, como era una cosa como muy intuitiva, se contrataba. Casi que ni se miraba mucho el asunto de la formación académica, ¿sí? Entonces, siendo así, eh, pasa una crisis económica, el país tuvo que llegar como a un momento muy álgido en la economía para tener que pensar las cosas de otra manera. Se han empezado a hacer procesos ya desde hace tiempo de selección o evaluación por competencias y hoy en día funcionan como casi combinados, ¿no? Entonces son como de una parte se buscan los candidatos que son más reconocibles, ¿sí? Que de pronto alguien los puede recomendar, que de pronto alguien lo tiene en referencia, ¿sí? Y por otro lado, a esas personas que a veces se preseleccionan un poco, que vienen de la recomendación, que podrían ser la persona idónea, todo el tema, se les hace la aplicación de pruebas. Entonces, es muy importante el desarrollo de talento, pero también es muy importante mantenerse conectados al gremio. A mí me pasó en ese momento, llamaron de una empresa que era una empresa multinacional y necesitaban a una persona y querían contratar a una persona de la misma universidad. Y el asunto era que necesitaban resolver la vacante el mismo día prácticamente. Tenían que hacer todo de una manera muy rápida. Y me acordé de una persona, pude referirla y pasó tal. Y como 3 días después, se los juro, apareció otra persona que de pronto, en términos de necesidades o de como de perspectivas en la vida, tal vez tiene una situación más difícil. Y pues esa persona no entró ahí poco porque ya nos habíamos olvidado mutuamente, digamos como que había una cierta distancia y nos perdimos de referencia. Y me pareció muy triste que no le hubiera podido como recordar ahí. Entonces como quedarse cerca. A veces cuando uno va cerrando materias, quienes estén de pronto en ese momento de cerrar materias en la universidad, pueden empezar a venir a conferencias, a cosas que de pronto antes estando en clase no siempre se podía hacer y todo eso les cualifica y les ayuda. ¿No? Pero piensen en el contexto al que se proyectan y que les dice también el contexto acerca de esas cosas que necesitan aprender. Y conflicto. ¿A qué se enfrentan y cómo luchan con eso? ¿Qué hacen para superarlo? ¿No?
¿Cómo crecen a través de estas cosas? Hablando un poco de este concepto del arco del personaje que está muy presente en toda la literatura humana, ¿sí? ¿Cuál es la situación en la que ustedes van profesionalmente? Tú puedes, incluso, ¿sí? Tú podrías, Alejo, reconocer esta situación cuando vayas a tu proceso de selección. Decir, bueno, he podido trabajar en mi empresa familiar, devolverle a mi familia parte del esfuerzo que han hecho por mí, eso para mí ha sido muy importante. Sin embargo, yo también me enfrento al reto de, bueno, quiero estar también en otros escenarios diferentes, quiero crecer. Ese es un gran reto que tengo ahorita entre manos. Y si pudiera estar aquí con ustedes en esta empresa, en esto, sería una gran oportunidad poder sacar esto adelante. ¿Sí? Sería una gran oportunidad para mí de trascender. Entonces, no necesariamente tienes que dejar ese conflicto por fuera, puedes traerlo a la situación, ¿sí? Y exponerlo. Pero decir que es una cosa en la que tú mismo estás trabajando y que la tienes reconocida para poderla superar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué opinan? Listo, bueno, chévere, eso. Sonia, ¿levantaste la manita? No, 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 qué pena. Solo quería decir que sí vamos bien. Ah, bueno, listo. Gracias. Muy bien, vale, gracias. Entonces, ¿cómo logramos una narrativa sólida? Aquí tenemos los elementos como resumiendo un poquito, ¿no? Claridad y coherencia, palabras precisas, un orden cronológico que puede ser una apuesta, una demostración de lo que se dice, un antecedente y un consecuente. Entonces, yo digo un orden cronológico, yo puedo, esta expresión que utilizo acá puede ser una apuesta, es como yo puedo contar la historia en orden o puedo contarla en desorden, ¿no? Incluso puedo decir, si yo soy un profesional que está queriendo cambiar de ramo, ¿no? Yo puedo decir, bueno, ustedes se preguntarán, tal vez una persona como yo que tiene una trayectoria en tal cosa, que, ¿por qué podría interesarse en este cargo? Bueno, imagínense que, ¿sí? Y yo podría empezar a contar mi historia desde ahí, ¿sí? Desde un principio como en la escritura, que es como lo que está pasando, ¿no? O cronológica. No, todo empezó en la universidad porque me gustó esto y después a final de semestre hice una práctica en tal cosa, ¿no? Y antecedente y consecuente. Entonces yo estoy diciendo, sí, a mí me pareció muy interesante este tema del derecho penal, pero después no digo nada de, bueno, y por eso fue que tal cosa, ¿no? Una buena historia tiene como sus elementos completos. La autenticidad, una narración sincera. Corremos mucho riesgo de hiperproductividad, de autoexplotación y a veces por eso podemos terminar contando una historia de lo que no somos, ¿no? Es un ejercicio de honestidad, ¿no? Hablen de esas cosas bonitas que ustedes tienen allí, cada quien, y las cosas que de pronto le cuesten o con las que está luchando, plantéelas como reto, ¿sí? Bueno, sí, aún me cuesta tal cosa. Vuelvo un poco a cuando yo venía aquí a la universidad, a mí toda la vida me ha costado levantarme temprano, yo soy una persona muy de vida nocturna. Y yo lo dije tal cual, o sea, le dije, seguro que me va a costar, pero bueno, ese es el reto con el que he venido trabajando hace tiempo, ¿no? Tengo que tratar de ver cómo lo saco adelante, cómo lo puedo mejorar o manejar distinto. ¿Cuál es la clave empática de tu personaje? El objetivo interno. Se dice mucho en algunos métodos de actuación, de teatro o en métodos de literatura se habla de ese objetivo interno. ¿Qué se propone el personaje? ¿Qué se proponen ustedes en esta vida? Ahí conectamos el ejercicio que hicimos del epitafio, ¿no? Yo que me propongo en esta vida, ya se los dije, ¿sí? Enseñar, aprender, tal. ¿Usted qué se propone en la vida? Tener un corazón grande, compartir, querer, cuidar. O yo me propongo liderar, organizar, ¿no? Eso es lo que yo haría aquí o en cualquier otro lugar. Es como una tarea con la que uno siente que está, ¿sí? Nuestra historia también contaba como una trama, ¿sí? El inicio, el nudo, el desenlace. Y cerrar la historia conectando con el llamado a la acción. ¿Cuál es el conflicto de mi personaje y cómo se resuelve? ¿Cómo se puede traducir ese objetivo interno en el ámbito laboral o profesional? ¿Sí? Tiempo atrás, cuando yo me presenté a una universidad para ser profesor, yo lo dije así. Yo dije, a mí me gusta enseñar. Yo quiero dialogar con las personas, quiero compartir cosas, quiero construir temas en vida de aula. Y eso me gusta hacerlo acá y aquí sería grandioso poderlo hacer, pero en esencia es una misión de vida para mí. Yo lo haría donde esté, ¿sí? ¿Cómo puede ser que ese objetivo interno se vuelva una acción? ¿Mm? Esa es la idea. Con esa historia inicial que contamos, con el epitafio, armar estas capas. ¿Listo?
Hasta ahí, bueno, creo que el objetivo como central del asunto, esto que yo planteo acá, estas 5 cositas que aparecen, tienen que ver con el asunto de la comunicación en términos estratégicos, ¿sí? Se los explico de una manera como muy sencilla y lo situamos en el contexto de la entrevista de trabajo. Es imposible no comunicar. Es como que cada cosa que hacemos, tanto lo que decimos como el silencio, lo que sea, está diciendo algo. Siempre, ¿no? La comunicación está todo el tiempo andando. La comunicación tiene nivel de contenido y nivel de relación. El contenido es lo que queremos decir, la relación es como a la persona a la cual se lo vamos a decir y esa relación que tenemos con esa persona clasifica el contenido, es la que nos ayuda a seleccionar las palabras que vamos a usar y todo lo que vamos a hacer. Especialmente me parece importante que tengamos en cuenta eh, crear entornos en los que podamos comunicarnos de una forma más simétrica, ¿sí? Cada quien donde esté, en la empresa, en su casa, en donde vaya a estar, en cualquier proceso de comunicación que trata de hacer comunicaciones más simétricas, más en igualdad de poder, porque son comunicaciones más honestas, ¿sí? Cuando hay mucho desequilibrio de poder, uno no se va a enterar de cosas que podrían ser valiosas porque la gente no se las va a querer contar. Y entender que esto que está aquí como en la parte inferior, que la naturaleza de la relación depende de una secuencia, ¿no? Lo que yo digo no es solo una respuesta, sino que causa algo más en la conversación. Estando en el contexto de la entrevista de trabajo, es muy importante que haya una presentación personal elegante, pero cómoda, que uno se ubique de forma tal que pueda estar en una relación de distancia, un par de metros por lo menos de la persona que lo está entrevistando, por mucho, no más allá. Que utilicemos nuestras manos para poder expresar muchas de las ideas que tenemos acá y queremos aportar y que cuando tengamos ese momento de, bueno, en muchas entrevistas ocurre porque el formato de entrevista de motivaciones es el más común que se encontrarán, ¿no? Bueno, ¿cómo estás? Bienvenido a la entrevista. Tal, me gustaría, es una oportunidad para conocerte un poco más. Me gustaría que me cuentes en pocas palabras quién eres tú. O si tú tuvieras que escoger 5 palabras para decirme quién eres, ¿qué dirías? Ejercicios de esa naturaleza. Ahí es donde va a estar de presente esta narración que va a funcionar muy bien en la medida en que ustedes preserven esa autenticidad y en la medida en que ustedes reconozcan con honestidad cuáles son sus capacidades y cuáles son sus límites. Y en la medida en que ustedes piensen en cómo es su objetivo interno, eso que son ustedes allá en la intimidad máxima como persona, se puede derivar o construir en el contexto en el que vayan a estar. ¿Sí? En comunicación organizacional, pero insisto, es un principio que se podría extender a cualquier otro nivel. Es muy importante comunicarse desde lo que uno necesita en lugar de hacerlo desde la queja, porque cuando se hace desde la queja no hay alternativa. Si uno lo hace desde lo que uno necesita, uno le dice al otro qué puede hacer, uno está ofreciendo una posibilidad para la conducta del otro. ¿No? Entonces yo no digo, no le diría a alguien que me siento, lo molesto que me siento porque llego tarde, sino le diría lo feliz que me sentiría si llega temprano, ¿sí? Porque sería importante para mí que llegue temprano. Más allá de que no haya sido la hora o no sé qué, hay algo que a mí me está molestando en el interior. Yo debo buscar esa necesidad y comunicarme desde ahí. Sí podemos hacer esto en cualquier plano, pero en particular en el plano organizacional, las cosas seguro que marcharían distinto. A esto solo quería señalar aquí un poquito de lo que les decía de la distancia. La conversación en una entrevista va idealmente como en este ámbito personal, sí, como de 46 a 1,20 m, sí. En algunos casos será un poco más por de pronto mobiliarios o cosas que estén específicamente en la situación en la que ustedes vayan a estar. Parte del asunto de la narración también implica una proyección. Si algunos de ustedes tienen dificultades un poquito para hablar en público, para expresarse, la mejor cosa de verdad que yo les puedo recomendar es que ustedes tomaran, por ejemplo, cursos cortos o talleres de improvisación teatral en las academias de teatro en distintos lugares de Bogotá. Los que ustedes conozcan, hay varias que lo ofrecen. Ustedes pueden encontrar esto. Y son básicamente espacios donde a uno le enseñan a pensar de manera rápida y ágil, a cambiar de tema,
¿sí? Y en ese proceso uno empieza a soltar un poquito más su esquema corporal, a manejarse mejor con el espacio, a trabajar con el tono de voz. Es súper completo lo que pasa allí y es una experiencia además muy divertida. Yo les invitaría como a que lo consideren si alguien siente que tiene alguna clase de limitación o dificultad por acá, ¿sí? Recomendaciones finales, practicar la narrativa, esta historia, ¿sí? Pero no al estilo de un autómata. No es como, lo más importante es que las 5 cosas más destacadas, no. Yo soy tal, mi formación es esta, me siento honrado de poder ejercer esta profesión por tal razón, para mí significa esto, yo lo que más me importa a mí como persona es esto y yo quisiera poder hacer esto con ustedes. He logrado estas cosas, tengo este desafío entre manos, aún lo estoy tratando de resolver o he logrado superar algunos desafíos, por ejemplo estos, siento que tengo estos logros, ¿m? Sin obviar o dejar por fuera conflictos, aprovechenlos ahí, sitúenlos en la conversación. ¿M? Y pensemos estas creencias que a veces nos pueden limitar, que nos pueden causar problemas. Podemos reformularlas buscando un lenguaje más lógico, más relativo, de otra manera, ¿sí? Para que no esté limitándonos todo el tiempo y no nos esté haciendo sentir que estamos obligados a alguna cosa y que si no es así no va a funcionar. ¿Mm? Y listo. Así cerraría esto que les había preparado para este ratico de conversación. Me gustaría pronto escucharles en algunos comentarios o quizás atender alguna pregunta o alguna inquietud que tengan. Alejo, sí. Hola David, sí, de hecho, pues es un poco afín, digamos que con lo que estamos hablando, pero pues quiero saber un poco tu opinión acerca de este cambio que está pasando hoy en día, del tema un poco más de trabajo en casa, de videos, como de esa pérdida en el contacto emocional, en el contacto físico, que increíblemente es un poco paradójica porque el contacto físico se ha vuelto casi que más importante que anteriormente, siendo que ahorita las relaciones se han vuelto mucho más digitales o mucho más a distancia, o no sé la verdad cuál sería la palabra concreta. Entonces, pues un poco mi pregunta es, y lo que siempre he estado pensando es, ¿cuál sería la manera de que esta brecha se pudiera un poco cerrar o de poder tener contacto también con otras personas del sector, de tu interés, yo qué sé, o sea, tener de nuevo esa cercanía como lo que se está perdiendo hoy en día. Vale, claro que sí. Yo pienso que es muy importante, por ejemplo, hablo desde mi profesión, la psicología. Nosotros tenemos un colectivo que es el Colegio Colombiano de Psicólogos y en muchas ocasiones, casi que libremente uno podría asistir a las reuniones que ocurren mensualmente para tratar temas relacionados con la profesión. A muchos nos preocupan cosas, pero de pronto no vamos al lugar donde se pueden resolver y allá se pueden resolver. Y no es como una cosa a puerta cerrada, no, no, son reuniones que se publican y uno podría estar ahí y hasta ser parte un poco de esos órganos de dirección. Entonces es como volver a entrar en contacto con esos colegas. Los cursos de actualización universitarios a veces ayudan, ¿no? Te vuelven a situar en la academia, te permiten conocer profesores, te permiten conocer teorías más recientes, te vuelven a poner con compañeros o personas que tienen ahí su línea disciplinar. Y en otros casos, por ejemplo, que también he visto que puede ser eh, ejercicios de voluntariado, ¿sí? Voluntariados que están relacionados con sectores en los que a ti te gustaría participar o con tipos de empresas en las que a ti te gustaría estar, te pueden dar también aproximación. Son maneras de buscar estar cerca de estas cosas. Sí, claro, o sea, esta cosa digital sí, es una gran herramienta, imagínense, sin ella no podríamos haber tenido esta conversación. Pero claro, nos quita un montón de información también como del lenguaje corporal y otros temas que las personas tienen y que nos dan mucho más sustrato y nos permiten sentirnos más acompañados. Eso yo creo que es como recuperar la presencia, pero hacer que esas presencias valgan la pena, que fue la misma cosa que pasó aquí con la pandemia, ¿no? Hubo profesores y estudiantes que cuando cerró el confinamiento pandémico no querían volver, estaban muy contentos en lo digital. Y siempre discutían eso, bueno, si lo que vamos a hacer
encontrándonos allá en la universidad es algo que se puede hacer por Zoom, pues hagámoslo por Zoom. Pero si nos vamos a ir a encontrar, hagamos que valga la pena, que estar ahí sea una cosa realmente valiosa y que uno diga, joder, madre, yo no habría podido vivir esto mismo si no voy, ¿sí? Cualquier encuentro, cualquier aproximación que tú tengas a tus redes profesionales o a través de un voluntariado, a un congreso, por ejemplo, ¿sí? Son cosas que te van a permitir crear experiencias que valen la pena y establecer redes de colaboración, redes de contacto. ¿M? Es algo que hay que empezar a buscar activamente, más cuando uno de pronto ha estado un poco más lejos del sector, como entiendo que ha pasado un poco en lo que nos compartiste. Muchas Sí, sí, gracias. muchas gracias, David. Vale, vale, muy bien. Listo. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? María Angélica. No, señor, muchas gracias. Sonia, ¿tú tienes algún comentario? ¿No? No, no, señor, Listo. muchas gracias. Carolina. Carolina, sí. Adelante. Sí, doctor, yo no me quería quedar sin mencionar que me gustó mucho pues este enfoque, o sea, del espacio. De pronto he podido tener la oportunidad de asistir a como otro tipo de pronto de capacitaciones o que le dan a uno tips pues, al momento de desenvolverse en entrevistas o sí, comentar ese perfil que uno tiene o que pues, sí quiere proyectar, quiere construir, pero pues, o sea, este enfoque tan de conectar realmente como con uno me parece muy significativo. Digamos que en otros espacios lo que había escuchado era más como incluso con estos términos de venderse al mercado y Bueno, que de pronto no, pues, o sea, entiendo como que se use y el por qué se usa, pero pues o sea, este enfoque de esta reunión me gustó demasiado y conecta más conmigo. Entonces, excelente, muchas gracias. bueno, chévere. Qué lindo eso. Gracias. Sí, es que yo creo que, claro, esa cuestión de venderse está ahí como un poco en medio del asunto porque uno pues necesita ser elegido, ¿cierto? Como que alguien diga, ah, sí, esa es la persona que necesito. Pero creo que limitarlo solo a eso pierde mucha riqueza, pierde mucha profundidad. Y la idea de la vida laboral no es solo que uno esté ahí obteniendo dinero o sobreviviendo con un salario o qué sé yo, sino que uno de verdad se desarrolle como persona. Por eso yo les proponía que lo pensáramos de esta manera, ¿sí? Y que no dejemos por fuera el conflicto personal o laboral, porque puede ser de inmenso provecho en todo esto. Bueno, para mí ha sido un placer estar con ustedes este ratico. Les agradezco mucho y espero que podamos encontrarnos quizá en algún otro espacio después, que sigan en contacto también con la universidad, aprovechándola en todo lo que puedan. Muchísimas gracias a todos por la participación y a ti, David, también muchas gracias por todo lo que hoy nos has dado a conocer. Que tengan una excelente tarde. Feliz día. Vale, Hasta gracias. luego, gracias. Chao. Gracias.